Voy a realizar la simulación de un módulo fotovoltaico con el modelo funcional de PSIM conectado a una carga, que en este caso sería una fuente ideal de voltaje, el cual representaría a una batería en su modelo ideal. En primer lugar, vamos a incluir el modelo funcional del módulo fotovoltaico. Vamos a incluir una fuente de voltaje, que en este sería una fuente de voltaje de corriente directa. No sería necesario poner el capacitor de entrada, ya la fuente de tensión nos establecería un voltaje en la entrada a la salida del módulo fotovoltaico, y ponemos tres visualizadores. Uno para visualizar la potencia máxima, otro para visualizar la corriente de salida del módulo fotovoltaico, y uno de voltaje para visualizar el voltaje del módulo fotovoltaico, que en este caso correspondería al voltaje de la batería. Y vamos a incluir el control de simulación. El time step lo dejamos en 1 por 10 a la menos 6 y el tiempo total de simulación lo vamos a poner en 0.1 segundos. La idea de la simulación es tomar tres valores de voltaje para la fuente de tensión que representa la batería. Uno de ellos pudiera ser el voltaje óptimo de operación, el otro el voltaje de circuito abierto, y podríamos tomar la mitad del voltaje óptimo de operación como un primer valor de tensión. Entonces, en primer lugar vamos a utilizar la mitad del voltaje del voltaje óptimo de operación del módulo fotovoltaico, que en este caso sería de 31 voltios. Y bueno, lo que esperaremos nosotros es pues tener menos potencia de la potencia máxima disponible en el módulo fotovoltaico. Vamos a hacer la simulación y vamos a ver la corriente del módulo. Observamos que la corriente del módulo se establece en un valor de 5.8 amperes. Ahora veamos el voltaje del módulo. En este caso, pues es el voltaje de la fuente de tensión, que son 31 voltios, y vemos la potencia del módulo, que sería la multiplicación de la corriente por el voltaje. Y para este caso, la potencia del módulo sería de 180.6 watts. Voy a incrementar el tamaño de la letra para que se vea un poco mejor los valores. Vamos a utilizar el número 11 y observamos un poco mejor los valores de corriente, voltaje y potencia. Ahora podemos incluir también la potencia máxima disponible del módulo fotovoltaico como Pmax junto con la potencia calculada, y nos dice que la potencia disponible del módulo es 297.6 watts y la potencia extraída del módulo son 180.6 watts. Quiere decir que si nosotros tenemos una batería conectada a un módulo fotovoltaico y si el voltaje de la batería es menor, pues la potencia entregada a la batería pues va a ser menor que la potencia máxima disponible. Ahora vamos a cambiar el valor del voltaje de la batería y lo vamos a colocar al mismo valor del voltaje óptimo de operación, que en este caso sería de 62 voltios. Entonces, como la batería está en el mismo voltaje que el voltaje óptimo de operación, esperaríamos que el módulo entregue la máxima potencia disponible a la batería. Y eso lo veríamos a través pues, del cálculo de la corriente, de la potencia del módulo fotovoltaico. Entonces hacemos la simulación
Y ahora observamos con el cursor que tenemos una corriente del módulo de 4.8 amperes que corresponde a la corriente en el punto de máxima potencia, un voltaje en el módulo de 62 voltios, que es el voltaje mismo de la batería, y una potencia entregada de 297.5 watts, muy cercana a los 297.6 watts que tiene disponible el módulo fotovoltaico. Entonces, eventualmente, si una batería su voltaje se va incrementando y bueno, llega al valor del voltaje óptimo de operación, tendríamos la máxima transferencia de potencia. Y finalmente, como tercer valor de voltaje, vamos a poner el voltaje de circuito abierto, que es de 80. Esto básicamente quiere decir que pues, vamos a tener un voltaje en bornes de la fuente ideal de 80 voltios. Y lo que esperaríamos es que como se iguala el voltaje de la fuente, de la batería, con el voltaje máximo de circuito abierto, entonces la transferencia de potencia pues se debería hacer cero. Es decir, la corriente IPV se hace cero, por lo tanto la potencia se hace cero. Entonces lo veríamos mediante la simulación. Y ahora observamos con el cursor que la corriente efectivamente es cero, el voltaje se estableció en 80 por la fuente, que es la fuente de tensión, y la potencia entregada sería de cero también, ¿verdad? De la máxima disponible, que son 297.6 watts. Entonces, si nosotros utilizamos una batería que se conecta directamente a un módulo fotovoltaico, pues va a depender del estado de carga de la batería, la potencia máxima que va a demandar del módulo fotovoltaico. Pues eso es todo. Adiós.